Aquí tenemos el esquema eléctrico del motor de un Ford Focus del 2004 al 2008, un 1600 TDCi. Aquí tenemos la caja de fusibles del vano motor, donde están los relés de combustible, de motor y los fusibles. Aquí tenemos la caja de fusibles del habitáculo que va debajo de en plan, el pasajero, o sea, debajo de la guantera. Aquí tenemos el módulo de instrumentos, o sea, donde salen las lucecitas, en caso de avería, de los calentadores, de la velocidad, del sensor de las revoluciones. Aquí tenemos la presión diferencial del FAP, ¿vale? El sensor. Aquí tenemos los inyectores, el alternador, aire acondicionado, relé de motor de arranque, relé de la mariposa de plena carga, relé del motor, el ventilador refrigerante del motor. Esto es el módulo del motor, o sea, la centralita. Aquí tenemos el ABS, el sensor del acelerador, el posición de pedal del embrague, el OBD, el módulo de control del aditivo del combustible, el interruptor de pedal de freno, la bomba de aditivos, aquí, ¿vale? Después aquí tenemos el sensor de posición de árbol de levas, el sensor del activador intercooler o turbo, y el activador, el sensor de la EGR, la válvula EGR, aquí, sensor de la posición de la válvula EGR. Después tenemos la temperatura de los gases del escape, aquí, temperatura del turbo, sensor de combustible, sensor de refrigerante del motor, sensor de la rampa de combustible, sensor del cigüeñal y sensor del turbo. Aquí están los 4 calentadores y el calentador del filtro de combustible con su relé. Aquí tenemos el módulo de control de los calentadores, ¿vale? Y aquí tenemos los inyectores, aunque creo que ya lo he dicho, ¿vale? Esto es directo de batería, 15, llave de contacto, y masa, 31, ¿vale? Vamos a empezar con las comprobaciones. Para comprobar los inyectores, vamos a sacar ¿cómo se dice? La resistencia de ellos, ¿vale? Entonces pincharíamos entre 1 y 2 y el polímetro en ohmios, ¿vale? Y tiene que dar entre 0,2 y 0,3, ¿vale? Después podemos también sensor de temperatura del combustible, que es este, entre 1 y 2 tiene que dar 2031 ohmios, ¿vale? O sea, en la resistencia. Después podemos ver el sensor de presión absoluta del colector, ¿vale? Que tiene que ser entre... A ver un momentico. Vale, tiene que ser entre A y masa con 0 ohmios, ¿vale? Después tiene que dar entre B y masa contacto dado 0,5, B y masa ralentí a 1,9, después B y masa a 3000 revoluciones, 2,6 voltios, y después C y masa contacto dado 5 voltios, ¿vale? Después el sensor de flujo de masa de aire, o sea, aquí, entre 4 y masa, ¿vale? Tiene que dar, con el contacto dado tiene que dar la tensión de batería, que puede ser 11, 12, ¿vale? Después, válvula de descarga del turbo. La válvula de descarga del turbo, que estaba por aquí, no, aquí, sí, entre 1 y masa tiene que dar con, en plan, la tensión de batería, es decir, 11, 12 y tal. Después podemos ver también
podemos comprobar también la temperatura del refrigerante del motor. Aquí está, ¿vale? Entre 1 y 2 podemos medir la resistencia, que irá variando cuanto más caliente bajará, o sea, la resistencia bajará, ¿vale? Entre 1 y 2 pincharemos con el polímetro aquí y aquí, en el conector, y conforme tiene que dar entre 5290 y 6490 ohmios y tiene que ir bajando hasta 80 grados, que es la temperatura media del motor. Tiene que ser 300 o 450 ohmios, es decir, pinchar aquí y aquí, ¿vale? En el conector. Después el sensor de posición del cigüeñal, pinchamos entre 3 y masa con el contacto dado y tiene que darnos la tensión. Mierda, me he equivocado. Perdón, aquí era. Sensor de posición del árbol de levas. Tiene que dar entre 3 y masa con el contacto dado la tensión de batería. Y entre 1 y 3 con el contacto dado la tensión de batería. ¿Vale? Después, ahora sí, en el sensor de cigüeñal, entre 2 y 3, la resistencia tiene que ser de 720 a 880 ohmios. ¿Vale? Después, los sistemas anticontaminación, los que yo más o menos he podido entender y con las prácticas y tal más o menos saber. Lo de la gases, la recirculación de gases, ¿vale? Entre 1 y 5, o sea, aquí, entre 1 y 5, con el polímetro en ohmios podemos ver la resistencia, 8 ohmios. Y después entre 1 y masa con el contacto dado la tensión de batería, 11, 12 y tal. Posición de la válvula EGR, ¿vale? Aquí, justo aquí. Entre 2 y 4 nos tendrá que dar 2385 ohmios, ¿vale? La INT, la resistencia. Después entre 2 y 6 tiene que darnos 2768 ohmios y después con el contacto dado entre 2 y masa tiene que darnos 5 voltios. Y después entre 2 y 4 otra vez 5 voltios. Después podemos comprobar los fusibles. Aquí y aquí podemos comprobar la continuidad de cada uno, ¿vale? También podemos comprobar la resistencia de aquí, entre 1 y 2, ¿vale? Podemos comprobar también el interruptor de frenado y también la del embrague, la posición del embrague. Después, con la máquina de diagnosis, conectarlo aquí en el OBD. ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? En el OBD. Pues podemos verificar en plan más señales, en plan, por ejemplo, podemos llegar a ver las señales que hacen los inyectores a la hora de inyectar, el consumo del alternador de la batería, en plan a la hora del alternador y todo eso, o poner el aire acondicionado. La presión del turbo también podemos ver con la válvula EGR. También podemos ver la señal que da la válvula EGR, el FAP, también podemos verlo ahí, solo que podemos verlo ahí también, ¿vale? Después, en los calentadores también podemos ver aquí en el módulo las señales y todo, y poco más. También podemos verificar que van las señales de aquí, aunque sin el RPM, sin el sensor de revoluciones, no sabríamos, bueno, el motor no arrancaría. Y también tenemos que tener en plan visibles los relés, porque si están en mal estado no irá ni la bomba de combustible ni nada. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y después también tenemos que tener en cuenta la tensión de la batería, que los fusibles estén en orden, los cables, ir paso a paso. Y con la máquina de diagnosis, pues eso. También podemos hacer una regeneración con la máquina de diagnosis, no todos en los vehículos, pero también se puede hacer. Y este es el relé del motor de arranque,
que lo tenemos que comprobar. El de la mariposa. Relé del motor de ventilador de régimen del motor. Bomba de aditivo del combustible. Y poco más. ¿Vale? O sea, la sensor de posición del árbol de elevar. Turbo, todo. Sensor del turbo, aquí. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo.